Somos Cadena 3 Argentina. El Campo Hoy, el segmento diario de Cadena 3 Argentina, está orientado al sector agropecuario, con las últimas novedades y acontecimientos importantes de este sector, informando y acompañando al hombre de campo y a la mujer de campo. Cadena 3, la radio del campo argentino. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Sabemos que estamos en la hora hepática después del almuerzo, así que se activan esos mates, vamos a intentar no aburrirlos. Creo que el tema es más que interesante para poder conversar, y para que sea sumamente interesante nos acompañan Lucrecia Curetot, que es máster en protección vegetal, ingeniera agrónoma y está en el área de fitopatología dentro de INTA Pergamino. Gracias, Lucre, por sumarte. Y está el doctor, profesor, Master Science, ingeniero agrónomo, amigo personal, y ayer dejó el debate si era basquetbolista o es basquetbolista, Roberto De Rossi, de la Universidad Católica de Córdoba. Con ellos vamos a hablar entre todos, y es interesante también recibir después el feedback de ustedes, de una problemática que apareció hace relativamente poco. No es tan común ver enfermedades nuevas emergentes o reemergentes. Y acá necesitaríamos, muy bien. Y lo que sí sabemos, básicamente, es que para tener una enfermedad lo que necesitamos son 3 partes. Si una de estas partes no está, no tenemos enfermedad en general. Para eso necesitamos un hospedante, necesitamos un patógeno y necesitamos un ambiente. Ahora, la pregunta de carbón de la panoja es ¿qué sabíamos? Y yo voy a empezar haciendo la pregunta difícil o el comentario de que sabíamos muy poco, no sabíamos nada. Y esto es un poco para que ustedes se enojen y activen en esta idea de que no es posible no saber nada de una enfermedad. Entonces, ¿cuándo empezamos a ver esto o cómo empezó esta situación sanitaria? Y empezó en una cosecha que esperábamos que entrara la máquina y sacara granos, pero la foto que nos dejaba era esta que está acá. Era una nube de polvo, ¿sí? Y eso necesitábamos saber un poco qué es, cuál era el aporte o qué estábamos viendo. Y acá, ante esta pregunta de qué sabíamos de carbón de la panoja y cuál era la importancia, arrancó con las primeras preguntas. Lucre, Tino, ¿qué sabíamos de este carbón? ¿Qué era? Lucre. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fer. Gracias a KWS por la invitación y bueno, gracias, Lucre, por estar compartiendo con nosotros este momento. Un desafío tenerlos despiertos en este momento, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. La idea es que sea esto, que ustedes puedan mandar mensajes y que nosotros tratemos de hacerlo lo más llevadero y que no sea una presentación. La pregunta era, ¿qué sabíamos? Y en realidad fue algo que nos fuimos tratando de construir un poco entre todos porque sabíamos bastante poco de esta enfermedad. Sí había relatos, sí sabíamos que estaba presente en otros países, pero acá en Argentina hacía entre 75 y 80 años que no había ninguna cita verídica de que estaba presente, que podíamos encontrar en los lotes y que teníamos que tener ojo con esta enfermedad. Así que sabíamos bastante poco. Imagínense que tuvimos que ir a buscar las primeras citas que están en Argentina publicadas, pero en papel, porque directamente digital no se encuentra absolutamente nada, hasta estas últimas difusiones que empezamos a hacer en estos años. Lucre, ¿dónde estaba? ¿Dónde empezó? Bueno, nuevamente muchas gracias a KWS, a Presid, a Tino, a todos mis compañeros de trabajo que están acá, al team Fitopatología. Muy bien. Y bueno, esto en realidad nosotros siempre, mucho por redes, ¿no? Y por fotos, y hoy por todas las tecnologías que tenemos como el WhatsApp, esto vamos a hacer como un cuentito, empezamos a tener consultas de presencia de un carbón que no era
ya lo vamos a ver más adelante, igual al carbón que veníamos viendo siempre, ¿no? Que tenía algunas cuestiones de daño muy directos y demás. Y bueno, la zona que a nosotros nos reportó más fue la zona de Corral de Bustos, donde los chicos del INTA, Juan Pablo Yoele y Alejandra Massino, nos empezaron a acercar las consultas de sus ensayos de híbridos de esa agencia de extensión, y esa zona se caracteriza mucho por ser una zona donde hay producción de porcina, digamos, se hace mucho maíz, y bueno, hay mucho maíz sobre maíz también, y ahí es donde empezamos a ver hacia esa campaña, Tino, ayúdame, 19-20, es donde se empezaron a ver los primeros focos de infección, y donde fuimos junto con Roberto y con Anabela. Tino. Roberto no me conoce nadie. Bueno, junto a Tino y Anabela fuimos a recorrer esos lotes y a más que nada a hacer hincapié en el diagnóstico, que es lo fundamental, y a tener esas primeras imágenes, ¿no? Diagnóstico y registro eran dos puntos que nos interesaban al sistema, y acá abro un poco mi experiencia personal en cuanto a trabajar con una enfermedad emergente. ¿Es diferente o reemergente? Ya les pregunto bien cuál es la diferencia entre una y otra. Es distinto porque necesitas mucha información al mismo tiempo. Cuando el sector lo mira desde parte del semillero, desde parte de la academia, lo primero que empiezan a llegar, aparte de muchas fotos, todas juntas, son preguntas. Y muchas veces no tenés esas respuestas y hay que generar información. ¿Cuál era el proceso de registrar una enfermedad nueva o no, si es que era nueva, y qué implicancias tiene hacer eso dentro de un sistema de alta tecnología como maíz? Bien, un poco retomando lo que decían de la comunicación, bueno, estamos en otra época y esto de que nos llegaron en conjunto muestras, síntomas, fotos, ya nos empezó a alertar. Por suerte, yo ya lo había visto en otros países y capaz que eso también nos ayudó a decir, y a hablar con especialistas como Marta Mónica Astigazó, que ahí nomás buscar esa gente que tiene ese tipo de conocimiento específico, nos ayudó a parar la pelota y decir, hay que hacer algo porque esto no es lo que veníamos teniendo, y empezar a llevar los caminos que corresponden cuando hay una enfermedad que no está normalmente, que de ahí viene un poco la respuesta de por qué si es emergente o reemergente. Y en este caso teníamos poca bibliografía y nos tuvimos que ir muy para atrás y hacer una búsqueda muy grande en las cuales intervino SENASA, intervinieron las universidades, intervino INTA, pero además los sectores de bibliografía o de literatura de cada una de estas instituciones para hacer una búsqueda muy grande para tratar de verificar de que había estado en algún momento en Argentina para que sea considerada reemergente. Estuvo un periodo que no y volvemos a tener problemas. ¿Cuántos años no estuvo? Perdón que... Acá según yo puse un poco de información acá atrás, de los primeros reportes que teníamos, y era como un sistema de alarma de algo que hacía 80 años que no se veía. Y acá empezaba un poco el pánico, el caos. Fue medio COVID para nosotros, salvando las distancias y entendiendo un poco la diferencia de tener una enfermedad nueva dando vueltas, es algo raro. No solamente nueva, que sino en muchos mercados a donde nosotros podemos dirigirlo, el maíz que nosotros producimos está considerado como cuarentenaria. Entonces, en ese momento, cuando no teníamos ese conocimiento, ahí se prendieron un montón de alertas y también está muy bueno que lo sepan de que hay instituciones como SENASA o tenemos nosotros, los que trabajamos en fitopatología, la invitación siempre desde las entidades nacionales a que cuando aparece algo así raro, primero le avisemos. Veamos cuál es el estado en el que está en Argentina y si hay que cambiarlo, modificarlo o reverlo, lo hagamos, pero lo hagamos en conjunto. Y le digo que eso nos llevó varios meses, fueron varios meses en los cuales era un status quo que no podíamos salir a divulgar, ni avisar, ni nada, porque teníamos que chequear exactamente qué es lo que pasaba y cómo había estado para que no se cayeran mercados, para que las regulaciones en las que estaban siguieran como estaban. Y eso es un proceso que pasa con un montón de enfermedades cuando van apareciendo enfermedades nuevas, emergentes, como puede haber sido en algún momento alguna enfermedad bacteriosis en maíz, que había que registrarle y que no estuvo nunca presente en Argentina, o ahora esta que por suerte había estado antes. Y pregunta personal, acá gozan del problema de que los tres que estamos acá arriba no nos gustan para nada las enfermedades, entonces somos muy escuetos siempre en la respuesta,
pero ¿qué era lo primero que quería saber cada uno de esta enfermedad? ¿Yo? ¿Específicamente? Sí. No, estar absolutamente seguro de lo que estábamos tratando era el carbón de la panoja. Y ya van a ver y vamos a tratar de mostrarles las diferencias en los síntomas, pero lo conocíamos bien de la literatura y de haberlos visto en otros lados. Es una enfermedad considerada muy agresiva y que planta afectada, planta que pierde el rendimiento completamente. Entonces estamos hablando de una potencialidad muy grande de pérdida de rendimientos completas en distintas zonas. Sí, es un daño directo. Sí, yo creo que lo que más quería saber es estar seguros, en conjunto, con otros colegas, de no difundir. Yo soy muy de las redes, pero no difundo hasta no corroborarlo con SENASA porque uno puede armar algún lío a nivel exportación, productivo, estar segura, consultar. Y me acuerdo que fue la pandemia, cuando fue esta enfermedad, así que miramos estructuras en lupa, en microscopio, las compartimos y después vamos a seguir con toda la parte más molecular más adelante, pero bueno, queríamos estar seguros de que se trataba de esta enfermedad, ¿no? Y nos aseguramos de que era Sporisorium, que era diferente a lo que veníamos viendo a nivel de carbón. Entonces, en este panorama de que no sabíamos muchas cosas, o que sabíamos poquitas cosas, ya habíamos confirmado que era sobre maíz, después veremos bien sobre qué tipo de maíces o sobre qué híbridos, pero habíamos confirmado también que era Sporisorium, y nos quedaban algunas dudas de ambiente, pero específicamente sobre Sporisorium, ¿por qué es diferente? Y acá la pregunta es sobre cuál es el momento crítico de la enfermedad, que por ahí difiere del periodo crítico conocido como la generación de rendimiento de maíz. ¿Y cuáles fueron los objetivos, antes de cuál es el objetivo en sí sobre esta enfermedad? ¿Cómo se armó el grupo de las personas del carbón? Yo le digo los carbonosos, pero no suena tan bien. Carbonudos tampoco. Carbonudos tampoco. Menos. Voy por la primera, vas vos con la segunda, Lucre. Perdón, Lucre, es el problema de conocerlos. Bien, más que poner, hay una tercera pregunta ahí, es donde comenzamos a poner atención, está muy relacionada al periodo crítico, que acá podríamos decir el periodo crítico es el periodo de infección, ¿sí? Que van de la mano. Para hacerlo más claro, el patógeno es un patógeno considerado de suelo, puede ir con la semilla como una infección, como una infestación, es decir, por fuera, pero puede estar en el suelo, normalmente desde ahí es donde va a ser su principal germinación y infección. Infección es cuando ingresa a los tejidos vegetales y lo va a hacer solamente en los primeros días de germinación de la plántula. Entonces vamos a tener muy pocos días infectivos, por eso es un periodo crítico muy marcado, muy concreto, muy chiquito, en el cual todo lo que hagamos de manejo va a ser fundamental de proteger, poner la mirada y saber que ahí tenemos que hacer algo específicamente. No así el monitoreo, eso ya lo vamos a ver después, porque nos va a llevar a otros momentos del cultivo. Había otra pregunta antes que me la... Sí, vuelvo. Que era cuál era el objetivo que plantearon como equipo, como grupo, y por qué se juntaron diferentes personas también a hacer. Bueno, el grupo Sporisorium, que se llama así en WhatsApp. En WhatsApp es así. Sí, sí. Bien. Sporisorium Team, si Bien. querés. Está Marta Astidazó, Julián García, Tino y yo. Bueno, nuestro principal objetivo fue primero, bueno, como ya dijimos, asegurarnos cuál era la enfermedad, después hacer un mapa, que todos nos manden el waypoint de dónde estaba ubicada para tener una idea, después sobre qué híbridos, también para tener una idea de cómo esa enfermedad estaba relacionada con la genética, después juntar las muestras, ir a los sitios a los que fuimos, juntar muestras. Marta Astidazó las procesó, las envió para hacer molecular. Y otra más fue empezar a... esto me hace acordar mucho a síndrome de muerte repentina, porque la infección es temprana, es un patógeno que está en el suelo, y empezar a probar in vitro, sobre todo, a ensayar, a experimentar todo lo que es tratamientos de semilla que están disponibles en el mercado. Y bueno, nos quedan, después vamos a comentar qué nos queda por hacer,
Y también el objetivo a corto plazo fue realizar informes, gacetillas de difusión. Ahora también vamos a hacer Continuo y Norma Formento un taller en Paraná, en el Congreso Internacional de Maíz. ¿Me invitan? Sí, claro, Bueno. claro, sí, sí. Y bueno, la idea es difundir, bueno, acá, si no lo veo mal, están los chicos de Vientos del Sur, que también hay en el sudeste, que nos súper llamó la atención, también, Mariana Villafaña también, en Miramar, hizo reportes, y bueno, fue empezar a construir la enfermedad desde la epidemiología, a los híbridos, a los tratamientos de semilla, a fechas de siembra, bueno, un poco todo eso. Sí, tal cual. Creo que lo importante era que nos dimos cuenta que cada uno solo no iba a poder avanzar mucho y necesitábamos muchas personas de distintas técnicas y que aporten distintas cosas. Ya la nombramos 2 o 3 veces, pero capaz que algunos no la conocen. Marta Estigazoz es la señora Carbón del país. ¿Sí? Es la señora Carbón. La señora Carbón. En Argentina. Sí, en Argentina. Sí. Y también referencia en muchos otros países. Y sumarle al equipo, saber que teníamos la confianza de trabajar con alguien que trabajó toda su vida en carbones y que nos ayudara a hacer toda la parte de técnica, de laboratorio, era fundamental para ganar tiempo, ¿sí? Con su experiencia ahorramos muchísimos ensayos que veníamos tratando de hacer, que nos dio información clave, y eso también te ayuda a que decir, bueno, parte del laboratorio fue clave que estuviéramos trabajando con ella, en la parte a campo ir a ver los lotes más nosotros dos, pedirle ayuda a una empresa como KWS que siempre está dispuesta a dar una mano con la parte de operatividad, ver dónde sembrar, cómo hacer esto con un músculo más grande, que no nos quedemos solamente con lo que podemos hacer nosotros, también es buenísimo y siempre se lo agradecemos. Y algo más, Tino, que no sé si lo ibas a decir, es lograr mantener en el tiempo y que sean a largo plazo, ¿no? Estos proyectos, porque muchas veces necesitamos más de una campaña para ver todas estas cosas, ¿no? Ya les bueno, creo que hay resultados de eso, pero sí. Hicimos ensayos a campo y los primeros años no nos dieron nada, y es lógico, es biología, y si no tenemos un proyecto, convenios a largo plazo, como los que llevamos adelante con los chicos de KWS, todos esos esfuerzos quedan truncos, entonces también está muy bueno llamar la atención. Pero cierro con esto, que también hay cosas más específicas y como hacemos divulgación con lo que estaban viendo ahí, ahora si Dios quiere estamos apuntando a una publicación científica de alto impacto, ya con todos estos trabajos de infección, postulados de Koch, porque hay varios que veo que trabajan con enfermedades, con las infecciones, con todo lo que pudimos sacar, más la secuenciación y la base molecular, la identificación específica, como decía Fer, porque hay otros carbones que pueden complicar y también saber qué es Sporisorium. Ya ahí ya nos da un marco más importante para poder seguir trabajando y profundizando. Esto que ustedes escucharon que ellos acaban de decir, yo conté entre 10 y 12 objetivos, que ellos lo dicen muy, muy tranquilos los dos ahora, pero créanme que lo querían para ayer y si puede ser en 10 minutos. O sea, no trabajan al ritmo tranquilo en el que lo dicen, sino que fue un gran trabajo de una gran red, muy organizada en cuanto a las especialidades de cada uno, lo cual también fue interesante verlo, quizás en mi rol de trabajar con ustedes, cómo iban planteando una pregunta y quién la podía responder. Y también quién podía poner la pregunta un poco más adelante y empezar a trabajar con la enfermedad. Para avanzar un poco sobre el ciclo, ¿qué nos fue dejando esta campaña o qué pudimos aprender en estas campañas? En primer lugar, lo que pudimos aprender es que había que monitorear. Y todos los fitopatólogos y casi todas las personas que trabajan en protección vegetal no se cansan de pedir que por favor monitoreen. Y en un principio, cuando empezó Carbón, veíamos al productor o algún técnico evaluando esa información, pero entendíamos que teníamos que ser muchos, y cuando empezamos a entender bien qué era Sporisorium y el riesgo que tenía, empezamos a ir un poquito todos al campo, nos encontramos casi todos ahí, y empezamos a tener algún problema. Leíamos los síntomas, los buscábamos, y nos hablaba de plantas achaparradas, más bajas, entrenudos, deformadas, pero más allá de que dimos vuelta a la página, teníamos plena niña en zona núcleo, entonces era muy común no solo verlo a Julio ahí, sino ver plantas enanas dando vuelta, y empezábamos a ver algunas panojas y no encontrábamos bien si ese síntoma era o no era,
Y ya cuando entramos al periodo reproductivo y cuando empezamos a ver panojas y espigas, ya empezamos a ir absolutamente todos al campo, por lo menos todos los que estábamos con carbón. Ya a esa altura los WhatsApp de ustedes supongo que eran número desconocido y una foto, casi seguro. Pasa eso en diferentes etapas del año y la foto no era muy agradable. Y arranca normalmente, como es la gente del campo, la primera foto llega a 7:30, 8 de la mañana y a partir de ahí larga hasta la tarde. Y lo que empezábamos a ver... Y sin foco. Siempre le tenés que pedir otra foto más. Y lo que veíamos... Llévate a tu casa la espiga, Claro. sentate en el comedor. Tranquilo, a responder a todos. Y sacá la foto con foco. Claro. Y lo que encontrábamos en un campo normal en ese momento, cuando estábamos habíamos pasado la floración, veíamos 2 surcos y encontrábamos algunas panojas normales, como estaban acá, o tentativamente normales, y algunas ya con carbón. Y a partir de ahí vienen un poco los síntomas. Esto es lo que esperábamos ver o lo que queríamos encontrar. Esta era una sospechosa que cuando la abríamos veíamos este carbón, ¿sí?, de la panoja que está en la espiga y también está en la panoja y tiene diferentes síntomas. Cuando veíamos las panojas de estas plantas encontrábamos esto, un carbón totalmente desnudo. Y acá tengo una de las preguntas que yo más le quería hacer a ustedes, que es, ¿cuál es el síntoma que más le gusta de esta enfermedad? Está bueno porque también nos sirve para explicar un poco por qué se llama carbón de la panoja. Y ahí van a encontrar, y está bueno que lo empiecen a ver, porque cuando empiecen a buscar literatura, hay mucha que es de Centroamérica, y que le dicen panoja masculina, panoja femenina, o espiga femenina, espiga masculina, ¿sí? No hacen la diferenciación que nosotros tenemos el chip incorporado, panoja y espiga, ¿sí? Entonces, eso puede llevarnos a confundir y van a encontrar mucha literatura de Centroamérica que tenés que ver bien cuál de los carbones es el que está hablando, ¿sí? Por otro lado, tiene un montón de síntomas. A mí el que más me gusta, ya te lo he dicho, Fer, es la filodia. ¿Sí? ¿Saben todos lo que es una filodia? Es por un termo KWS. ¿Alguno que tire? Listo, el termo es mío. No. ¿Hay foto de filodia? No, porque no sabía que era la que más te gustaba. Ah, bien. Ya le explicamos. Bueno, terminé, decí vos y después lo explicamos. Bueno, a mí lo que pasa es que la filodia llama mucho la atención. A mí también me gusta. O sea, también me gustan otras cosas, pero bueno, la filodia... Ojo, porque acá hay muchos productores también que si les decimos que nos gustan los síntomas se van a enojar. Sí. Ya están acostumbrados a que alguien de ustedes entre y diga está lindo el lote y el lote no esté lindo. Ya saben esa parte. Pero bueno, a mí también lo que me parece que es interesante ver, para ver el daño directo que tiene esta enfermedad, porque es como... Hoy me mandaban fotos de piricularia en Paraguay en trigo y no se cosecha trigo, o el fusarium en trigo con un ataque muy fuerte donde el grano está completamente reemplazado por una masa de micelio. Pero acá, cuando ustedes esa espiga, que ahí está, es una masa negra, y lo abren en la mitad, van a ver que donde tendría que estar cada grano, no está. Vemos esa masa pulverulenta de color negra y que además se te pega en la piel y demás, y en la ropa, y que a su vez después vamos a ver bien el ciclo, queda en el lote por muchos años, ¿no? Pero es cierto que, bueno, si vemos eso en la espiga, podemos ver en la espiga, pero puede estar en la panoja. Lo que es sine qua non es que si está en la panoja, seguramente hay otros síntomas en la planta. Tiene un montón de síntomas distintos, desde que la planta queda más achaparrada, enana, tiene multifloración. Seguramente vamos a ver varias espigas, multiespigas, espigas deformadas, espigas que capaz que quedaron con la famosa bombucha, forma de bombucha. Vos la ves chiquitita, creo que había una foto, Fer, antes. Sí. En Córdoba se dice bombucha. Ahí está, bombucha. Sí. Sí. Hay que hacer la traducción encima. Traducción, bueno, la que llenan con agua y se la tiran. Una bombita de agua. Bombita sí, de agua, en sí. Córdoba es bombucha, venden como bombucha. Cuando uno abría estas chalas, esperando encontrar un maíz grande, encontraba directamente esta masa llena de esporas. A la espiga esa. No, bombucha. Bien. Es como panzona, sí, no sé. Bien, pero son los síntomas principales y lógicamente pueden estar el carbón en la panoja. Lo que sí no van a encontrar nunca son las típicas agallas del carbón común. Que Bien. ahí vamos a ir a la parte de diferenciarlo. Pero no explicó ninguno Ni de en los dos. naciones, ni en naciones. Ni en nación. Porque Eso confundían es mal de Río importante. Cuarto por ser una Exactamente. planta chaparrada. A nivel de síntomas, es una planta más baja,
con las hojas totalmente deformadas, con las panojas deformadas o con la presencia de esporas. Después la espiga también genera esporas y muere directamente la posibilidad de tener un grano. Eso es lo que uno encuentra en esta enfermedad. Y lo interesante de la adaptación o la inteligencia del hongo, si me aceptan inteligencia, es que es muy vivo porque ingresa en el momento donde la planta es más débil y donde tenemos más recursos, porque está sembrado sobre un suelo húmedo, o sea que va a triunfar, entra ahí, se mantiene hasta el final y logra el objetivo de utilizar toda la maquinaria de la planta para producir simplemente esporas. Y justamente entender o recordar que esa infección al principio en germinación es lo que puede llegar a generar todos estos cambios hormonales metabólicos en la planta que van a generar todos estos cambios. A diferencia del carbón común, que siempre lo vemos como una infección local en alguna parte de la planta, pero no todo como sistémico, que podemos encontrar diferentes tipos de síntomas. En este caso, este fue el síntoma que más me llamó la atención a mí, que esperábamos ver una espiga normal y ya la veíamos completamente agarrada por carbón, que ahí parece cubierto, pero en realidad es porque es muy temprano la expresión de la enfermedad y se va a romper esa epidermis y va a quedar totalmente desnudo. Y mientras yo paso, ¿qué es la filodia? Bien, quedó ahí filodia. La filodia, no hay foto. Mal. No me las prestó el Tino la foto de la Bien. filodia. Ahí después se la pasamos al que le quiera, pero en realidad donde tendría que haber un órgano floral, hay órganos vegetativos. Entonces en una espiga empezamos a encontrar un montón de hojas saliendo, o en una panoja que en vez de tener el órgano floral, ese órgano floral pasa a ser distintos tipos de tamaños de hojitas chiquititas, por ejemplo. Son como brácteas, quedan como más gruesas. Sí. Después ponemos una foto. Sí. Acá una de las preguntas es qué diferencia tenemos con carbón común, y yo quería que la expliquen ustedes, aprovecho que están acá, sobre el momento de infección porque es distinto. Una es sistémica, la otra es local. Eso explica mucho de los síntomas, pero ¿cuál es el momento de infección particular? No, yo si querés digo el Ustila omaidis, el de la Haya, que esta campaña tuvimos muchas consultas porque ya todos saben que realmente lo que fue norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y otra zona, tuvimos un estrés hídrico muy importante, las plantas quedaron mucho más bajas, pero no fue por carbón de la panoja. En realidad Ustila omaidis hasta muchas veces los podemos ver en hojas, porque puede ser por alguna herida o demás, pero justamente se da el Ustila omaidis cuando hay agallas, cuando hay un desfasaje entre floración femenina y masculina, cuando se fecunda, cuando hay una fecundación, ese estigma queda protegido de la infección de carbón, y cuando no, que sigue esperando el polen y siguen los estigmas esperando fecundar, ahí es donde ingresa lo que es Ustila omaidis. Y hay también 2 espigas con presencia de agallas. Ese es el Ustila omaidis, que más que nada se ve por una condición climática o es algún desfasaje entre floración femenina y masculina, más que nada lo que sería una protandria, ¿no? Exacto. Por eso este año se vio muchísimo, la campaña anterior también, y ahí es donde quedaron un montón de dudas, ¿no? Y hoy mismo estábamos ahí recién comiendo y me llegaba una foto, están cosechando un lote y parece que está prendido fuego, igual que la imagen que vieron anteriormente. Y eso también nos llama a decir, che, entendemos que carbón común es típico de estos años, es típico de todas estas condiciones que les decía recién Lucre, de la infección, y que se dio en demasía, pero también nos llama a decir, che, hay lotes, porque estuvimos en este año también en la zona Corral de Bustos, Charnier Ladeado y alrededor, que es una zona donde está muy instalado este patógeno, el carbón de la panoja, no el carbón común, que había lotes que estaban igual. Y hoy en día seguramente, o muchos productores han cosechado su lote, han visto esta problemática, la han sufrido, que están viendo que el carbón le está pasando por atrás de la cosechadora de forma muy importante, y nos quedamos con dudas de saber cuál es cuál. Entonces también no le echemos solamente la culpa al clima y a la infección particular de este año, pensando que todo fue carbón común, seguramente así lo fue, pero también debe haber algunos lotes que tuvieron carbón de panoja y no los supimos diferenciar. Creo que estos momentos, acá en Apresido o donde sea, el momento de difusión, para ponernos en la cabeza de que están los 2 carbones, que cada vez hay más lugares. Imagínense que 19-20 fue la primera vez que empezamos a
diagnosticarlo fehacientemente y ya hay presencia en 5 provincias de Argentina. Poco, pero hay. Es decir, se ha movido o lo hemos encontrado, lo hemos podido diagnosticar en mucha región productora, entonces tenemos que empezar a mirar un poquito más a ver dónde está. Esto es bonito para mí, para Lucre, quizás para ti no, porque si van en un momento temprano y quieren encontrar carbón común, una espiga completamente infectada de carbón común se ve así, no es fácil obtener esto. Entiendan que la floración tiene que haber sido interrumpida o interceptada todo este tiempo, ¿sí? Por esporas de carbón común totalmente activas. Para hacer eso no es normal, lo normal es encontrarlo en la punta de la espiga, porque es algún momento particular donde se dan las condiciones. En cambio, una de carbón de la panoja se ve de esta forma. Ahí estamos viendo maíces totalmente, perdón, Lucre, ahí, totalmente cubiertas o por lo menos utilizadas para carbón. Para ponerme ese, para redondear un poco el concepto, por si no llegan a terminar de cerrar la idea. Acuérdense que el carbón del común, el que está de la derecha, cada una de esas deformaciones, de esas agallas, ¿sí? Es un grano que se deformó. Y para ser un grano deformado no tiene forma de pasar hacia los otros, es porque infectó cada uno de los estigmas. Y para tener toda una espiga completa con toda esa sintomatología es que cada uno de los estigmas que estaban por ahí afuera llegaron esporas de carbón, infectaron y deformaron cada uno de esos granos. Entonces, y es absolutamente local, por eso la normalidad, como decía Fer, es que lo encontremos en alguna parte de la espiga, algún estigma infectado ingresó. Eso es una carrera contra el tiempo. Si ese estigma es polinizado, ya no es viable para ser infectado. Entonces, si está bien polinizado, si no tuvimos problemas, es muy dificultoso que le gane las esporas de carbón para su infección. Y en el caso de carbón de la panoja, el de mi derecha, su izquierda, en ese caso, como es una infección sistémica, ya cuando está llegando a floración, que es el momento en el cual vamos al lote a ver los síntomas, como les decía, les mostraba Fer con todas las personitas yendo a ver sintomatología, en vegetativo no vamos a ver nada, sino en reproductivos bien adelante, cuando ya se generó la espiga, pero ya sale toda la espiga tomada como una masa carbonosa podrida. Y volviendo un poco al momento del monitoreo, ya hablamos de cómo cubrir esta etapa, donde ya tenemos la floración y podemos ver los síntomas claros. Para tener registro de la enfermedad nos queda la última opción de ir a verlo, que es al momento de cosecha o previo a la cosecha, cuando ya está seco. Y lo que uno espera ver es una espiga normal, pero observa esto, ¿sí? La misma masa, quizás totalmente cerrada la chala, entonces hay que abrir un poco estas bombitas de agua, ver qué hay adentro, identificar bien si está desnudo o si está cubierto. Y acá está la diferencia. Tanto lo que es Sporisorium, que es la primera foto, se ve claramente que no tiene ningún tipo de cobertura. En el caso de la foto del medio, que es un poco dudosa, fíjense que la galla todavía se ve, y de todas formas lo pueden tocar y ver si se rompe esa galla o no. Entender también las condiciones en las que estamos y buscar siempre alguna espiga. Y en el caso de encontrar a los dos juntos, en esta foto se ve tanto Sporisorium como Ustilago, como la presencia de uno cubierto y el otro desnudo. Y ahí están viendo un poquito Filodia. Arriba, la bien, barbita. acá está la famosa Filodia, ahí arriba, que es reemplazar esa... ¿Y por qué es importante? Y lo remarcamos también porque el género Sporisorium no es el único de los carbones que genera Filodia. Entonces ya nosotros cuando empezamos a ver el síntoma, en conocer lo que se llama el síndrome, saber que estaba en ese cultivo, es solamente este cultivo, saber que genera estas características de síntomas, que si tenías alguna duda hay un síntoma diferencial, como es la presencia de Filodia, ya estábamos mucho más seguros que estábamos tratando con este patógeno. Igualmente en algunos de los relevamientos que hicimos encontrábamos en el mismo lote Ustílago y Sporisorium, Sí. ¿no? Inclusive en la misma espiga. En la misma espiga también. Era doble mala suerte, haberlo tenido al momento de la emergencia y encima después en floración tener un problema. Y acá una pregunta sobre la toxicidad de los carbones o sobre el destino de este maíz que puede pasar, porque siempre viene esta consulta, quizás más ligada a carbón común, pero bueno, sabemos que seguramente va a venir con carbón de la panoja. Bien, en estos años de tanta difusión sobre los carbones también recibimos muchas veces esa consulta. Acuérdense, estos carbones son de la familia de los Basidiomycetes, que son familias en las cuales normalmente nosotros son hongos que comemos. Este tipo de hongos no generan ningún tipo de toxicidad, los pueden comer, inclusive alguno debe haber conocido, si tuvo la oportunidad de conocer a alguien de México o viajar a México,
que es un alimento que se genera a propósito, se generan infecciones con el carbón común, el carbón Porustilago maidis, se hacen infecciones a propósito, se generan en dos tipos de comidas, ¿sí? O las agallas en picles, puede ser, o el famoso huitlacoche, que es todas las salsas que se generan con teleutosporas, ¿sí? Era otro nombre. Sí. No es rico, se los aviso que no es rico ninguno de los dos, menos el desnudo porque es medio como pastoso, es tipo como una cucharada de Nesquik, pero y el otro tampoco tiene mucha gracia. No lo hagan en sus casas. No lo hagan en sus casas, no. Sí, no, a ver, hay otros hongos que son productores de micotoxinas, que también se relacionan con el tema también de la fecundación y demás, pero bueno, estos no. Esto no. Lo que sí, hay que tener en cuenta que cuando tenés un lote que tiene este tipo de afecciones, las espigas quedan más abiertas, quedan más expuestas, normalmente hay más entrada a otro tipo de patógenos como Fusarium, como Aspergillus, como Penicillium, que en ese tipo de casos sí pueden producir micotoxinas. Entonces, un lote complicado, seguramente no específicamente por este patógeno, pero puede llegar a ser por otros patógenos. Y acá yo los ayudo a ustedes dos, no se determinan toxinas por foto por más que estén en foco. Perfecto. Eso lo aviso porque siempre mandan fotos de espigas con algo, no es posible, sí o sí tiene que ir al laboratorio, no es un examen fácil, pero sí hay que consultar, hay que entender el riesgo, pero no se determina por foto, porque ya de paso ahorramos una, o sea, podemos saber si tiene Fusarium, si tiene diplodia, si tiene carbón, pero no si tiene toxinas porque no hay posibilidad. Acá un poco yo les quería contar nuestra experiencia desde KWS. KWS trabaja generando maíz o el desarrollo de maíz en 3 megaambientes, potencial, sanidad y estabilidad. Y dentro de sanidad lo que hacemos es atacar patógenos para dar una respuesta desde la genética o desde la agronomía, y eso sabemos que exactamente igual que con el carbón y como hizo el grupo de Sporisorium o el Sporisorium Team, no alcanza con lo que uno sabe o con lo que uno puede saber y la toma de situación. Hay que sí o sí armar una red de generación de información, y nosotros lo que hacemos es convocar dentro de lo que podemos en trabajos a largo plazo a referentes como Lucre, como Tino, para empezar a aprender un poco más sobre la enfermedad y qué respuesta podemos dar y generar una red sinérgica para tratar problemáticas. No es lindo tener problemas, sí es bastante divertido solucionarlos. El proceso puede ser más o menos tortuoso, pero sí es interesante trabajar en ese punto, y así estamos acostumbrados a trabajar no solamente con enfermedades foliares en lo que es norte, sino también con situaciones de vuelco y quebrado, con ensayos de sombreo. Eso nos permite traccionar algunos trabajos de por qué suceden las cosas y a su vez también filtrar nuestra genética a la mejor que tengamos para dar esa respuesta o ese desafío. Y en este caso, cuando trabajamos sobre carbón de la panoja, como bien contaban, tuvimos, lo voy a hacer personal, tuve la alegría, porque quizás a alguno lo obligué a ir, de poder trabajar con todos ustedes y poder generar esta información, y la verdad es que fue interesante ver cómo cada parte podía aportar algo. Desde lo que se sabía a nivel de la identificación, de los síntomas, de hacer buenas fotos incluso para difundir o abrir espacios de debate. Y así fue como llegamos a un trabajo donde sembramos genética diferente, nuestra, de empresas colegas, solo con el fin de poder saber cómo estaba la genética en Argentina, obviamente el interés de saber cómo estaba la genética de KWS, y esto que vemos acá son los resultados de la incidencia de esta enfermedad, como su severidad es total, o sea, planta infectada es planta que no produce. Lo que nos interesaba ver era cuántas plantas, entonces hicimos un ensayo de franja que lo hizo Gastón, que está acá, afortunadamente para generar información, no para el productor, tuvimos infecciones y pudimos ver que la genética se comporta de manera diferente. Si nos vamos específicamente a la genética de KWS, encontrábamos híbridos comerciales que tenían muy buen comportamiento, y algunos híbridos experimentales que no, y hay híbridos comerciales que no. Eso nos ayuda a saber con qué riesgo estamos y cuál es la intención o cómo esta herramienta puede meterse en el sistema del productor. Y a su vez también podíamos ver cuánto era la merma de rendimiento por tener esta enfermedad. Ahora, lo grave de esta enfermedad no es la merma de rendimiento, ¿sí? Es cuánto inóculo podemos llegar a generar. Aprecid plantea, no es un error de mi dislexia estar hablando de carbón en un congreso que quiere ir al carbono, sino que busca la eficiencia de la producción. Y parte de lo que busca en la información, había un término que era descarbonizar, y me parece que entra perfecto en este sistema, porque la medida de manejo que más va a influir va a ser genética, que va a ser la semilla que pongamos ahí, si responde o no.
la protección que tenga esa semilla va a ayudar a controlar esos escapes que podamos tener, seguramente como los dos factores. Acá, interrúmpanme cuando yo diga algo que no va. Yo te quería decir algo que me parece importante. Cuando dijimos el monitoreo, que era ya casi al final del ciclo, el cultivo, y vos ahora lo estás diciendo, y alguien te puede decir, ¿y para qué lo voy a monitorear al final si ya está? Bueno. No es lo mismo ir desde un lote limpio, descarbonizado, o de uno completamente carbonizado, porque obviamente estamos sembrando semillas al lado de inóculos, ¿sí? Eso habla de responsabilidad. Acá creo que no sirve mucho sobre lo que pasó, sino la noción que tengamos de cómo están nuestros lotes, cómo está nuestra situación. Sí, la historia clínica de cada lote, exacto, ¿no? Eso es importante porque sabemos que está ahí el problema. Y el problema no es el punto que está allá arriba, es decir, tenía mucho carbón y perdí mucho rendimiento, sino qué tan sano tiene que estar mi lote y qué tengo que hacer para trabajar con eso. Entonces, parte de la propuesta ahí es ser consciente de qué conversación tengo que tener para la expectativa que estoy teniendo para la campaña siguiente, por lo menos desde lo sanitario, y saber si lo tengo o no lo tengo para poder trabajarlo. Creo que los resultados que nos dio este ensayo que compartimos con ustedes fue interesante porque pudimos, en primer lugar, ver los síntomas y poder hacer una difusión sobre cuáles eran, ver los momentos de evaluación para entender también cuándo puedo entrar a medir esta incidencia para saber cuánto tengo, el desarrollo de alguna escala de gravedad, si es que la existía en ese momento porque no lo sabíamos, la forma de monitoreo y también la respuesta que había desde la genética, desde los curasemillas, y a partir de ahí no hay ninguna receta ni solución totalmente mágica, sino que son nuevas preguntas a responder, y de las 12 o 10 que mencionaron, se respondieron casi todas, pero se deben haber abierto unas 20 y pico seguro, porque la capacidad es seguir generando. Antes de que avance, me parece que está bueno que reforzar la idea de que ahí están ustedes viendo un resultado concreto, ¿no? Como así hicimos la parte de diagnóstico, la de infección, pero fíjense que nos llevó 3 años de siembras y repetición, fechas de siembra distintas, genética distinta, lotes distintos, seguir los lotes donde había infecciones para hacerlo con lotes donde sabíamos que había teliosporas en el suelo para tratar de asegurarnos que en algún momento se iba a dar una infección para tener un buen resultado, ¿no? Es decir, por eso también reafirmar esto de que hablamos de los convenios, de trabajar a largo plazo. Estos patógenos son muy relacionados a condiciones ambientales estrictas en un periodo muy, muy chiquito y vamos a ver el resultado al final. Entonces apostar a llevar y hacer microparcelas, macroparcelas, parcelas, como hizo Gastón en tiradas, en distintas situaciones, distintas fechas de siembra, distintas variables, en varios años, fue lo que hoy nos permite estar hablando de distintos resultados. Si no, en un solo inclusive en la primera campaña, que veníamos muy entusiasmados, armamos una batería enorme, no encontramos una sola espiga enferma. En el lote que había tenido el año anterior, 75% de incidencia, es decir, lo metimos con toda la presión posible. Hicimos como 10 tratamientos de semilla, me acuerdo. El tratamiento de tomillo, ese no lo cuento. No. Había un tratamiento con un extracto de tomillo que ustedes querían probar si funcionaba o no, pero eso queda dentro de los resultados a futuro. A probar. Pero sí parte de esto también lo que tenía el objetivo era, bueno, empecemos a tener esta conversación. Es el momento de empezar a hablar de que hay una enfermedad nueva dando vueltas, que no es tan nueva, y por suerte contamos también con gente, ahí está Julián, que nos acompañó en uno de los DAR a hablar de carbón de la panoja, y hasta incluso la discusión fue cómo lo llevamos, porque queríamos llevar una enfermedad a un lote donde no lo tenía, entonces también tomar esos cuidados de cómo tenemos que hablar de esto, si se puede llevar o no. Espero que alguno haya estado en el DAR. Había un juego que hacían casi todos, nosotros pasábamos unos frascos sellados, Lucre, y el juego que hacían todos era ver si se podía abrir. Y no se podía. Creo que eso no lo marcamos, la importancia que tienen en otros países este patógeno. El movimiento. Porque lo hablamos y dijimos la importancia cuarentenaria, pero si nos llegó tanto de algunos productores que habían buscado protocolos de qué se hacía en Australia, en Estados Unidos o en otros países, inclusive nosotros hablamos con algunos investigadores de Estados Unidos y te mandan el protocolo que hacen cuando hay una planta positiva, estamos en otro tipo de nivel. Les cuento, obviamente que esta es una enfermedad que se sigue mucho y cuando aparece una planta, ¿sí?, que está enferma y es positiva, los 2 metros alrededor de plantas y los 5 centímetros de los 2 metros alrededor de la planta enferma se liberan y se incineran. ¿Sí? Ese es el protocolo. Se queman.
se queman o se llevan a algún lado que no infecte más. Entonces, eso es lo que proponen investigadores que han tenido problemas con este patógeno en otros países. Nosotros ya estamos llegando con unos niveles de infección muchísimo más grandes. Y tomar los recaudos que ahí, cuando fuimos a la zona de Corral de Bustos, Chañar Ladeado, la cosechadora que venía de un lote con esa problemática tenía que tener una limpieza muy buena para no estar trasladándola también a otro lote. Ese era otro de los recaudos. Incluso al año siguiente hicimos ese trabajito de ir a buscar los lotes donde había pasado la cosechadora, y donde había pasado la cosechadora había plantas con panojas enfermas. Bien, y parte de eso también era difundirlo. De la propuesta nuestra era trabajarlo públicamente y mostrarlo de manera masiva, porque creo que ese mapa, que seguramente no es un deseo en gracia, pero sí seguramente vamos a tener más reportes, lo cual es importante, porque va a decir qué zona tenemos. Hoy hay algún reporte dando vuelta a zona de Tandil, Entre Ríos y demás. Son focos que están. Es importante saber que está, porque el problema es futuro. Esto no intenta ser un noticiero del miedo en lo absoluto, sino al revés. Se ha generado mucha información como para poder hacerlo, y acá entraba toda la difusión posible. APRESIDE en eso también tuvo un rol interesante en seguir hablando de esta enfermedad. Todas las empresas empezamos a hablar un poco de esta enfermedad, entendiendo que nos iban a venir más preguntas, pero era también lo que necesitábamos despertarlo. Lucre activamente en Twitter, en sus redes, siempre estaba mencionándolo. No es la idea de hacer pánico, sí, sino de hacer una conciencia, de hacer una mirada y de que por favor vayan a verlo porque puede estar. Así que siempre fue interesante cómo la información que se generaba se compartía, casi de manera automática, obviamente teniendo los recaudos de no generar un caos, pero sí lo que se buscaba era generar cada vez más información y más preguntas. Y acá, ya casi llegando un poco al final y después dando espacio para algunas preguntas que hay acá en la línea o algo que pueda haber en el salón, ¿qué puede pasar en las siguientes campañas y qué nos falta conocer de esta enfermedad? ¿Tú crees? Entendiendo que la campaña acá, y yo por ahí marco un poco, entendíamos que el suelo seco favorece o no a la enfermedad y que veníamos de niña, y vamos a un niño. ¿Esto nos salva? ¿No nos salva? Para que lo entienda mi tía Marta diría. Bueno, ¿qué podemos? Yo creo que uno de los pilares es conocer la genética. Si nosotros vimos, es muy difícil hablar hoy de híbridos susceptibles porque es como hoy dijo Tino, necesitas tener una homogeneidad de inóculo. Pero bueno, las zonas que tuvieron problemas en esos lotes, tratar de asesorarse, sembrar híbridos de buen comportamiento, hacer algunas rotaciones. Realmente la parte ambiental es una pata que nos está faltando. La campaña pasada, lo que se había sembrado temprano estaba más afectado que lo tardío. Que nosotros pensábamos que podía ser también al revés. Y bueno, creo que una vez que se ajusten, dan un octubre, ojalá, más llovedor, así que espero que desde ese punto de vista la planta pueda tener de alguna manera un mayor escape. Pero bueno, acá me parece fundamental, de todo lo que vieron, anotar esos lotes. Eso es la principal herramienta como para rotar o para intentar usar híbridos de mejor comportamiento. Y ¿qué más iba a decir? Dale, Tino. No, hay que tratar de, mientras menos estrés pueda pasar la planta en el periodo de implantación, los primeros días va a ser fundamental, tratar de ver si había lotes complicados que tuvieron enfermedad, esperar hasta que haya muy buena humedad, que haya mejor temperatura, que sea la emergencia lo más homogénea y más rápida posible. Es decir, son cosas dentro de todo bastante lógicas. Tenemos que ayudarlo desde la parte de tratamientos químicos que vayan a semilla. Estamos buscando, estamos trabajando y estamos generando ese tipo de información. Todavía nos falta. La genética, como decimos recién, es fundamental, pero también nos falta mucho tiempo de conocerla, ver cómo se adapta y qué es lo que hay en el mercado
con diferentes niveles de resistencia y tolerancia. Y después, lo que decía Lucas, reforzar la idea de que las condiciones climáticas, la bibliografía dice una cosa, lo que nosotros estamos viendo acá en el país no es tan así. Entonces, bueno, tendremos que seguir cerrando ese nicho de conocimiento. Estos hongos que están hace mucho tiempo acá le hacen caso a Mirta y como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, infectan un poco más duro. Si te ven bien, la planta está un poco mejor, se defiende un poco mejor. Después veremos por qué sistema, pues seguramente algo de resistencia. Está más saludable. ¿Sí? Entonces, algunas de las conclusiones que tenemos a nivel general es que el monitoreo y el registro es fundamental. No es en vano, sí es interesante saber el por qué lo hacemos, o por lo menos tenerlo para después ver qué hacemos con eso, qué planteo tenemos. Tenemos muchas preguntas y mucho por aprender. Eso nos involucra a todos como sector porque esto impacta no solamente a KWS, no solamente a INTA, no solamente a Facultad, sino también a los productores y al sector. Tenemos respuestas en la genética y en la protección de semillas que tenemos que seguir viéndolas. Con un solo año no nos sirve la foto, nos da muchísima esperanza. Desde parte de la genética, saber que hay líneas que responden bien es alentador, pero sabemos que necesitamos consistencia para poder dar un veredicto cierto, entonces ahí tenemos que estudiarlo y que seguir viéndolo. Todas las medidas de manejo entiendo que están siendo evaluadas o cuestionadas en el buen sentido sobre qué puede funcionar más o menos en alguna situación y sobre todo qué va a pasar en la zona más afectada, que puede ser la zona núcleo, con una campaña normal. Eso es lo que también queremos ver qué pasa y que estamos trabajando todos juntos. Ese me parece que es uno de los mensajes más fuertes, porque acá no hubo tiempo a perder tiempo, perdón, en redundar de vos sí, vos no, sino vamos todos. Después nos acomodamos un poco, fue armar el avión en vuelo, pero sí fue seguir sumando gente para participar, siempre entendiendo la responsabilidad de cada uno. ¿Quieren algunas preguntas del público? Porque hay varias. Estamos justo. Una es... ¿Qué niveles de incidencia detectaron en la campaña pasada y si tienen alguna sospecha de por qué reemergió esta enfermedad, dónde y cómo se inició? Y el año pasado volvimos a tener lotes con mucha infección. Un poco lo marcabas, bueno, el lote que más infección tuvo es justamente el de ensayo, que tuvo picos en algunos lados de casi el 40 y, si no recuerdo mal, el máximo fue 47% de incidencia, sí, pero el promedio estuvo en 25% de incidencia, recordando que el 25% de incidencia es 25% de plantas muertas, o el 47, o el número que le pongamos, sabemos que es directo, ¿sí? Sin espiga, sin producción. La otra pregunta era, perdón. Sobre si había alguna respuesta en general a la genética, que hay 4 o 5 preguntas más que responden lo mismo, que entiendo que deben haber sido previos a mostrar. Pero en la primera pregunta, perdón. Espera que este teléfono no es mío. Respondí la primera parte, me parece. ¿Dónde podría haberse reinfectado, o reiniciado la enfermedad? Bien, hay teorías. ¿Quién es el culpable? Teorías, no podemos verificar nada. Lo más seguro que esto haya sido una reintroducción de algún lugar. Sabemos que semilla, y más en la parte de mejoramiento, va a contrastación, vuelve. Alguna semilla que vino infestada, vino trayendo alguna teliospora, en algún momento encontró su nicho y empezó a multiplicarse. Cuando lo encontramos en la campaña 2019-2020, en estos lotes, en esa zona, tenían incidencias del 75%, ¿sí? Altísimas. Para llegar a eso es porque vino multiplicándose en algún momento el inóculo y después encontramos este lote que llamó la atención. Ese lote era maíz sobre maíz, era un lote en zona de exclusión también. Exactamente, con condiciones totalmente distintas a la normalidad, pero que sí hizo de inóculo o de generación de inóculo, que de ahí se fue llevando para otros lados. Es la teoría, otra cosa más no la podemos verificar. No. Bien, hay una pregunta interesante que es si es solamente hospedante de esta enfermedad del maíz y si hay moléculas de fungicida promisorias para el control de esta enfermedad. Sí, hay otros carbones en otros cultivos, en sorgo tiene su Sporisorium, que no es el mismo del maíz, así que pueden encontrar Sporisorium en otros cultivos parecidos, pero fíjense la especificidad que tiene, es Sporisorium, no pone el nombre, así lo ven completo, que está Sporisorium Rayleanum, pero es forma especial SEA, el otro es forma especial Sorgi, es solamente en el cultivo de maíz. Entonces, eso también nos da una cierta ventaja de que no va a estar multiplicándose en otros lados. Los carbones como las rosas normalmente son muy específicos, tienen su lugar de
de control, estudian muy bien el sistema, son bastante inteligentes en eso. Y lo que quiere es que la semilla siempre germine. Que siempre, entonces, adapta toda su estrategia a eso. Lo de terápicos, bueno, lo que sabemos hasta ahora, que podemos ver que con los terápicos que tenemos hoy en el mercado, por la cantidad de híbridos que los fuimos viendo y que estaban tratados con uno u otro terápico, no la estarían controlando. Hay algunos terápicos más específicos para carbón. Esto también lo pudimos ver en carbón en cebada, haciendo, no es similar, pero bueno, también hay moléculas más específicas. Y bueno, también se está trabajando en eso. Cuando tengamos los datos, hay otras empresas también que están trabajando, agroquímicos y de tratamiento de semilla. Así que cuando se tengan esos datos también se van a publicar. Creo que Fer lo dijo bien claro, tratamos de que todo sea colaborativo, no es una competencia, el que pueda tener información y pueda generarla, todo suma. El que lo tiene lo sabe y el que lo sabe lo comparte. Sí, acá una pregunta, ¿cómo se estudian los ingredientes activos dentro de Cura Semillas para este tipo de enfermedad que entra en un momento particular y se evalúa después? Bueno, ahí estamos haciéndolo de dos formas distintas. Esa pregunta la mandé yo. Bien, me imaginé. Hay dos formas distintas. Una se hace todo con crecimiento de micelio de este patógeno que no crece mucho, es complicado. Para los que trabajan, y hay varios de los chicos que están ahí del IPA que trabajan con carbones, saben que crece muy poquito, entonces se hace en placas y tratando de ver cuál es la inhibición de crecimiento que tiene, ese micelio que está creciendo, y después eso se lleva a campo, al laboratorio, perdón, a cámara de crecimiento y después a campo. Así que estamos tratando de ir llevando las tres ramas al mismo tiempo. No es fácil y conseguir después las infecciones a campo es mucho más difícil. Sí, aparte es mucho más complejo para todo lo que está en el laboratorio, tener semillas que no se te contaminen. Bueno, es toda una técnica, hubo que hacer muchas pruebas. Marta trató de hacerlo, nos contó en audios extensos cómo lo hacía, pero bueno, llevó su tiempo poner a punto la técnica, el crecimiento es lento y también algo que nos llevó tiempo y demás es infectar para después tener síntomas en cámara de crecimiento, en macetas. Sí, como todo lleva tiempo, inclusive la parte molecular, llegar a punto, saber, conocerla, estabilizarlo y poder multiplicarlo también lleva muchísimo tiempo. Es todo muy complejo. Acá una pregunta súper interesante, gracias a quien la mandó, porque es un punto sumamente importante. ¿Cuánto tiempo aguantan las teleosporas en el lote? Bien, no lo sabemos. Vamos. No, tenemos toda la teoría habla como la gran mayoría de las teleosporas y la estructura de resistencia que tienen estos patógenos, esas estructuras negras que nosotros vemos ahí, esa masa carbonosa, pueden durar 5, 6, dependiendo de la literatura, 8 años, hay distintos tipos de citas, pero en distintas condiciones ambientales, con distintos sistemas de producción, ninguna de esas citas está con siembra directa como lo hacemos nosotros, entonces tenemos que ir viendo cómo puede ir cambiando. Lo que sí hemos comprobado en estos 3 años de lotes que vimos una vez, al tercer año que volvemos a ver ese lote, sigue habiendo infecciones. Lo más seguro es que, igual que las teleosporas o del carbón del maní o los carbones que conocemos de otros patógenos, de cebada, trigo, duran varias campañas, por lo cual las rotaciones tienen que ser mucho más pensadas. ¿Sí? Capaz sabemos que no podemos ir y sembrar una alfalfa en un lote que está acostumbrado a ir a soja y trigo, pero sí hacer soja, maíz y después volver con otro híbrido, con otra fecha de siembra, con otra densidad, tratar de cambiar un poco las condiciones de implantación para que no se genere de nuevo una infección. Es una de las cosas que necesitamos seguir trabajando y seguramente algún tesista que quiera hacerlo. Sí. No me miras a mí. No sé, Esteban, que lo veo, que sí, ¿querés comentar pregunta... algo? No, me dice. Bien. Bueno, pero ya que está, Esteban Bilbao de aquella zona, y así como lo hace él, está buenísimo y los invitamos a los demás que cuando van y ven el lote, monitoren, que nos informen, que nos manden la foto en foco, que nos manden el punto, que nos vayamos viendo a ver si es carbón de la panoja o no. También nos sirve y realmente en estos últimos años nos ha ayudado mucho para saber posicionar a dónde estamos.
Hay una pregunta más, no sé si hay alguna pregunta en la sala que deseen hacer, si no, hay una pregunta un poco extensa que algunos puntos ya se fueron respondiendo, pero me parece interesante este debate para un lote que nunca tuvo y de repente tengo carbón de la panoja o lo empiezo a ver, si pudo haber venido o no con la semilla. Desde KWS lo que podemos asegurar es que nosotros tenemos evaluaciones de nuestros lotes de producción sobre carbón general, más allá de lo que hemos difundido internamente sobre carbón de la panoja, por lo tanto lo que intentamos es ser lo más responsables al momento de determinar cómo están nuestras producciones a nivel de carbón. No es 100% suficiente, ya que habría que hacer monitoreos mucho más grandes, o por lo menos más exhaustivos, pero sí la idea es producir semilla sana y esa es la responsabilidad que tenemos y es lo que hacemos y estamos relativamente conscientes de que no lo hemos generado. Ahora, lo que me queda la duda a mí es si realmente no estaba en el lote en esos casos. Exactamente, si nunca hubo maíz en ese lote, y ahí podemos pensar que puede haber venido infestado en alguna semilla. O la sembradora o la cosechadora anterior, por eso ahí venían todos los O. ¿Sí? O vino por viento, fíjense que todas esas fotos que mostramos, los vientos que hay con el momento de cosecha, los lotes cercanos llega, la cosechadora llega, la sembradora llega, y también bien, eso estamos hablando de si fuese un lote de maíz que nunca había, un lote que fue por primera vez y históricamente nunca tuvo. Y si no, seguramente en la historia anterior que no lo vieron, no lo distinguieron, no diagnosticaron, seguramente hubo algún poquito de carbón ahí dando vuelta. Bien, creo que hemos respondido casi todo lo que estaba acá y hemos dado un marco de lo que se pudo hacer. En estos últimos 30 segundos yo aprovecho para agradecerle a ustedes dos, en representación también del Sporisorium Team. Muchas gracias por permitirnos como empresa poder sumarnos a trabajar. No solamente a hacer un músculo y poner un lote y buscar una semilla, sino realmente a sentarnos en mesas a conversar de esto, a trabajar la problemática y aportar al sector todos juntos. Creo que es una gran experiencia. En lo personal, gracias por sumarse. Tengo un aprecio muy grande por los dos, así que también es para mí un gusto personal poder estar. Más que nada también estar en tiempo, 0-0, y he dicho mi última palabra, no sé si ustedes tienen algo más para agregar. Gracias. Desde ya, muchas gracias también a ustedes por participar. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com.